Sean bienvenidos a nuestro sermón que hemos preparado para este segundo domingo de los últimos tiempos. Hoy estamos meditando sobre el juicio final y por lo tanto es una bendición estar con ustedes adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Ofrezco un cordial saludo a nuestros hermanos y miembros de nuestra Iglesia Luterana Cristo, como también quiero dar un cordial saludo a los estudiantes y seguidores de Academia Cristo. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. El pasaje que vamos a meditar está tomado del Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, y vamos a leer los versículos del 11 al 27. Así nos dice la palabra de Dios. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el tema que hemos preparado con este texto de Lucas y conectado con el juicio final, con la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, somos el megáfono de Dios. Lamentablemente estamos en tiempos donde se ha cambiado el propósito de muchas cosas que fueron creadas para el servicio del hombre, y estas cosas con el tiempo perdieron su propósito. El mismo hombre ha cambiado el por qué o el para qué sirven estas cosas. Y vamos a hablar en nuestro medio acerca de la iglesia, cómo la iglesia ha cambiado. Y hoy en día, lamentablemente, no podemos decir que es la iglesia del Señor, sino que el hombre se ha convertido el Señor de la iglesia. Pero ustedes pueden decir, ¿cómo ha pasado esto? Cada vez que estamos escuchando
el mensaje de cómo el hombre puede ser salvo por sus propias obras, haciendo obras o dejando de hacer obras, pues este no es el mensaje de la iglesia del Señor. Este es el mensaje del hombre que se adueñó de la iglesia del Señor. Cada vez que nosotros pensemos cómo muchos han cambiado el propósito de la iglesia del Señor, podemos pensar en esta parábola que Jesús contó para el día de hoy y también todo el contexto que reúne la misma. Habían muchas personas siguiendo a Jesús, ellos tenían un espíritu de nacionalismo. ¿Y esto qué quiere mostrar con lo que estoy comparando en esta introducción para nuestro sermón? Cómo muchos creen que pertenecer al reino de Dios actualmente es ser únicos con un nacionalismo donde ellos creen que han ganado un lugar privilegiado, donde muchos creen que han ganado los mejores lugares dentro del reino de Dios porque ya no pecan. Esto mismo lo vio nuestro Señor Jesucristo con aquellas personas que le seguían. Por eso es muy interesante cómo en la iglesia del hombre, y no en la iglesia del Señor, sino en la iglesia del hombre, donde el hombre es el Señor de la iglesia, muchos se hacen esta pregunta, al igual como el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que en el texto sagrado mostrara cuál era el corazón de muchos que seguían a Jesús. Y por esto ellos pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Todas las circunstancias que estaban viviendo con Jesús les dio a ellos unas señales que interpretaron equivocadamente. Ellos fueron testigos de muchos milagros de Jesús. Dio de comer a más de 15,000 personas. O sea, que sació una de las necesidades que todo ser humano tenemos. Ellos vieron cómo resucitó a personas que habían muerto. Pues ellos se dieron cuenta cómo Jesús ayudó a aquellos que sentían el dolor por la muerte. Ellos vieron cómo salieron muchos espíritus de muchas personas que eran endemoniadas. Entonces ellos se dieron cuenta, viendo a Jesús, cómo mucho les cambió la vida y fueron testigos muchos de estos cuando estuvieron en Jericó y vieron cómo el jefe de los publicanos, Zaqueo, empezó a seguir a Jesús. Todas estas señales, y sobre todo, como lo vemos en el pasaje para hoy, que estaba cerca a Jerusalén, estaba cerca de la Pascua, pues esto tenía un espíritu de nacionalismo para ellos, porque ellos creían que era el momento de volver a ser el Israel del Antiguo Testamento, un pueblo poderoso, fructífero, que era el momento de ser liberados de Roma. Pero hoy en día, muchos tienen ese mismo espíritu de nacionalismo, porque dicen que si doy diezmos, y eso es lo que se predica en la iglesia del hombre, que se ha vuelto el Señor de la iglesia, y dicen, si usted da diezmos, va a tener riquezas, nunca vas a ser pobre. Si haces muchos ayunos y obedeces a Dios, no vas a tener enfermedades. Es más, no vas a conocer la muerte, porque si dejas de pecar, a los 3 días resucitarás. Pero no hablemos más de la iglesia que el hombre ha corrompido, la iglesia que ha sido manipulada por nuestro pecado. Hablemos ahora de la iglesia del Señor. Y cuando hablamos de la iglesia del Señor, pues miremos el propósito de la misma. Si usted recuerda la lectura del Antiguo Testamento tomada del profeta Jeremías, Dios le llamó para que él predicara en el atrio del templo, es decir, para que Jeremías fuera el megáfono de Dios. Y escuchamos en Jeremías, el capítulo 26, versos 4 al 6. Así ha dicho Jehová: si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse de ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición
a todas las naciones de la tierra. ¿Qué está haciendo el profeta? Él está siendo el megáfono fiel de Dios en ese momento. Está predicando la ley al pueblo, le está mostrando su pecado. Ellos abandonaron al Dios verdadero y ya adoraban y habían hecho a Baal y a Asera como su Dios. Ellos no habían escuchado ni creído en el mensaje de los profetas y por lo tanto no se habían arrepentido de su idolatría grosera. Pero aquí este megáfono de Dios les estaba anunciando que si no cambiaban de actitud, si no se arrepentían, iban a ser destruidos. Pues Silo fue muy conocida porque recuerden que allí fue donde estuvo el arca por mucho tiempo hasta que la perdieron, en los días de Elí, del sacerdote Elí y sus hijos, y no volvió jamás el arca a este lugar. Ser destruidos como una nación, pues realmente eso fue lo que vivió el pueblo de Israel por seguir adorando a otros dioses. Pero es lo mismo que Jesús estaba viendo. La multitud que lo seguía no tenía muy claro el por qué en verdad seguir a Jesús, porque ya sabemos, estaban esperando un reino terrenal. Y es por esto que Jesús cuenta esta parábola. Una mina era de gran valor en esos tiempos, porque eran 3 meses de salario. Te puedes imaginar el valor de 3 meses de salario, cómo hay que cuidarlos para poder tener el techo, la comida y el vestido. Pero cuando estamos hablando de una parábola, siempre necesitamos encontrar las cosas conocidas. Entonces, la mina, ¿a qué se está refiriendo en la parábola? Y si vemos todo el contexto que Jesús está enseñando, realmente es la mina del Evangelio, la mina de la predicación de la palabra de Dios. ¿Quién es ese rey que fue por un tiempo a recibir el otro reino? Pues es Jesús. Y estamos esperando a que Él vuelva. Ese reino que Él va a venir, y va a venir Jesús por segunda vez. Y va a venir por nosotros, la iglesia. Pero ya que sabemos que esta mina es la predicación de la palabra de Dios, hagámonos esta pregunta. Usted y yo, como la iglesia del Señor, estamos produciendo, estamos negociando esta mina, estamos enseñando la palabra de Dios. Y realmente en la parábola nos identifica muy bien cuando estamos parados frente al tercer mandamiento, el cual nos muestra nuestro pecado. Cómo usted y yo hemos sido como este hombre que guardó la mina en un pañuelo y dijo que tuvo miedo de su Señor porque Él era severo, que tomas lo que Él no puso y ciegas lo que sembraste. ¿Cuál fue el pecado de este hombre que guardó la mina en el pañuelo? No obedecer la palabra de su Señor. Él le dijo, negocien mientras vengo, voy y recibo el reino y vuelvo. Ellos estaban llamados a negociar. Este llamado también lo tenemos nosotros. Y nosotros somos como este hombre que hemos guardado la mina del Evangelio con nuestro egoísmo, con nuestra avaricia, con nuestros pecados, con nuestra pereza. ¿Cuántas veces hemos dicho que no vamos a ir a predicar el mensaje de salvación porque estamos muy ocupados en nuestro trabajo o estamos muy cansados porque hemos trabajado mucho y necesitamos muchos días para descansar? ¿O cuántas veces hemos preferido no confesar nuestro pecado, estar en impenitencia o no dejar que el Espíritu Santo cambie en nosotros ciertas actitudes y mostramos a las personas que es más importante para nosotros el pecado que el predicar la palabra de Dios o mostrar la palabra de Dios en nuestras vidas? Realmente nosotros somos este hombre que le fue quitada la mina. Eso es lo que usted y yo merecemos, que se nos quite el predicar la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque no hemos sido fieles.
a ella, al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no solamente pecamos contra el tercer mandamiento. ¿Recuerdan esa delegación de la cual habla Jesús en la parábola? Que llegaron y le dijeron, no queremos que nos sirva más este rey, no queremos que él gobierne sobre nosotros. Y cuando nosotros no predicamos la palabra de Dios, esto muestra un problema muy serio que tenemos espiritual. No queremos tener una relación con Dios. No predicamos la palabra de Dios. Y al no querer tener una relación con Dios, pues pecamos contra el primer mandamiento. Y es por eso que también merecemos que usted y yo seamos decapitados. Cuando Jesús venga por segunda vez, seamos echados al fuego eterno en cuerpo y alma por nuestro pecado contra el tercer y primer mandamiento, porque no hemos sido fieles a nuestro Dios. El amor y la misericordia de nuestro Dios es grande, porque Él lo ha llamado a usted y a mí, Él nos ha llamado a nosotros, para que también negociemos mientras que Él viene. Y es por esto que usted y yo, como la iglesia del Señor, no podemos perder nuestro propósito, ser el megáfono de Dios. ¿Y qué vamos nosotros a hacer como megáfono de Dios? Predicar la palabra de Dios, llevar el evangelio, usar esta mina que nos ha dado mientras haya oportunidad. Antes de que este vecino que necesita la palabra de Dios muera, antes de que nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo muera, antes de que cualquier familiar cercano o persona que ponga a Dios en nuestro camino muera. ¿Por qué existe la muerte? El Salmo 90, verso 9 nos dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. La muerte existe como consecuencia del pecado. Es la ira de Dios respondiendo a nuestra maldad. Eso es la muerte. Existe por la ira de Dios. Pero usted y yo hemos sido librados de la ira de Dios. Hemos sido perdonados de nuestro pecado contra el tercer mandamiento, contra el primer mandamiento, por el megáfono perfecto de Cristo. Él sabía la multitud que lo seguía. Él sabía muy bien por qué había hecho estos milagros, por qué había llamado a la fe a Zaqueo. Y fue fiel predicador a la palabra de Dios. Y justo con esto, ahí viene nuestro perdón. En la vida de Cristo encontramos el perdón de nuestro pecado. Porque Él fue levantado y todo el mundo lo vio en la cruz. Y siendo desde la cruz también el megáfono de Dios, recibió la ira del castigo eterno del infierno que usted y yo merecemos. Es por esto que usted y yo hoy somos llamados estos siervos, que en amor y agradecimiento vamos a poner a producir la mina de la predicación de la palabra de Dios. Vamos a enseñar a otros, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras vidas, lo importante que es nuestra relación con Dios. Y más aún, sabiendo que el tiempo está cerca, más aún, sabiendo que el día que usted y yo partamos de este mundo, nuestra alma va a ir al cielo. Nuestro cuerpo va a quedar aquí en la sepultura, esperando a que este rey vuelva por su pueblo, por su iglesia. Y cuando Él venga, resucitaremos en cuerpos glorificados y estaremos en cuerpo y alma en el cielo. Pero si Él viene en este momento, también nuestros cuerpos van a ser glorificados y estaremos en cuerpo y alma adorándole. Mire lo que San Pablo nos dijo en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, verso 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Usted y yo vamos a ser glorificados cuando Jesús venga por segunda vez. Ese es el mensaje que hay que predicar como megáfono de Dios. Enseñar a la gente que esté preparada.
para la venida de Cristo. ¿Y cómo estamos preparados para la venida de Cristo? Pues encontramos todo el sentido de llevar vidas en agradecimiento, amor a Dios con los frutos de arrepentimiento, porque el poder del Evangelio es quien gobierna nuestras vidas y predicamos a otros lo que Cristo hizo por nosotros. Y por esto nos volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es el propósito que tiene usted y yo? El cual ese propósito lo ha puesto Dios como iglesia del Señor. Usted y yo somos el megáfono de Dios en este mundo. Usted y yo estamos llamados a seguir predicando el mensaje de salvación, a producir esta mina. Por eso Jesús dice en el versículo 26, en su parábola de la cual estamos aprendiendo en este día, que así como aquel que tiene, se le dará, mas al que no tiene, aún el si tiene, se le quitará. Pero a usted y a mí no se nos va a quitar, porque el Espíritu Santo juega un papel importante en ese momento de nuestras vidas, y Él nos ha dado más tiempo para poder predicar la palabra de Dios. Él nos ha dado más seguridad para poder enseñar a otros de la ley y el Evangelio. Él nos ha puesto personas en nuestro camino para que les podamos predicar. Es por esto que se nos ha dado la ley y el Evangelio. ¿Para qué la ley y el Evangelio? Para poder llevar el ejemplo de San Pablo. San Pablo, cuando se estaba despidiendo en el tercer viaje misionero de sus hermanos en Mileto, que iba rumbo a Jerusalén, él les dijo, y eso lo leemos en Hechos 20:20, y como nada que fuese útil de rehuido de anunciarlos y enseñados públicamente y por las casas. A eso estamos llamados usted y yo, a enseñar la palabra de Dios en todo momento, ir a las casas de nuestros familiares, de nuestros amigos, de toda persona que nos abra la puerta y predicar la palabra de Dios, poner a producir la mina. Somos el megáfono de Dios. Y mientras que Jesús viene por segunda vez, usted y yo vamos a seguir reunidos alrededor del Evangelio, alrededor de los sacramentos que son las marcas de la iglesia. Y usted y yo vamos a seguir siendo el megáfono de Dios, anunciando a otros que Jesús está pronto por venir. Y es por esto que necesitamos estar conectados con Cristo, con su palabra, y así poder estar en la iglesia triunfante, en cuerpo y alma, por siempre. Que el Espíritu Santo produzca en usted y en mí ese deseo de ser el megáfono de Dios y sigamos anunciando la verdad de tu palabra hasta que Cristo Jesús venga por segunda vez. Amén. Los invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Señor Santo, gracias infinitas te damos por tu palabra, la cual hoy nos has bendecido grandemente porque hemos sido llamados tus hijos. Reconocemos, Señor, de que solamente por usted estamos acá reunidos, adorando y glorificando tu nombre. Ayúdanos, fortalécenos en nuestras vidas y te damos gracias por el techo, la comida, el vestido. Bendice el ministerio de Academia Cristo, de nuestra Iglesia Luterana Cristo, para que sigamos siendo el megáfono tuyo, Señor, en este mundo. También oramos por nuestra hermana Socorro, como igualmente por Nelly, para que les ayudes en sus dolencias físicas. Te presentamos a doña Oliva, la abuela de mi esposa, como también oramos por el papá de doña Piedad, la mamá de Gloria Chica, la madre de las hermanas Agudelo, y todos nuestros familiares y amigos que están enfermos. También presentamos a Emanuel, de República Dominicana, si es su voluntad que pronto se pueda recuperar, que esté mucho mejor. Y oramos por aquellos que han pedido oración de un modo o de otro y los ponemos en tus manos, porque sabemos que antes de abrir nuestras bocas, Señor, tú sabes qué es lo que vamos a pedir. Gracias también porque nos has dado un lugar donde escuchar la palabra. Te presentamos a nuestros países, a nuestros gobiernos, para que sigamos teniendo la libertad de seguir predicando el mensaje de salvación. Señor de los cielos,
Oramos por aquellos que no han llegado a la fe o por aquellos que se han apartado de la fe para que seas tú teniendo misericordia de ellos y volviendo su camino, el camino de muchos que hoy no han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Ponemos en tus manos esta semana, bendice a aquellos que no tienen empleo para que pronto consigan el pan diario. Oramos por aquellas familias, hogares que tienen problemas, aquellos matrimonios que tienen circunstancias difíciles, para que podamos vivir en el perdón y en el amor que nos has dado. Bendice, Señor, hasta tu iglesia, bendice, Señor, nuestras vidas y que sigamos adorando tu nombre hoy y para siempre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.